Sean todos bienvenidos, muy buenos días, ya tardes en este momento. Con la ayuda de Dios quiero hoy compartir con ustedes un tema que de hecho es una segunda parte, podríamos llamarle. La semana anterior prediqué en otro lugar y prediqué la primera parte. Son acerca de dos pecados que ocurrirían en los últimos tiempos, pecados que dice la Biblia que serían de los más comunes antes de que Jesús viniese por segunda vez. Estos dos pecados los encontramos en Apocalipsis 21, versículo 8. Vamos a leer Apocalipsis 21, 8 brevemente, y quisiera ahorita explicar porque este estudio es una segunda parte y la primera parte de este estudio la voy a publicar en el canal de YouTube que se tiene de la iglesia, y en el cual se va a poder mirar esa primera parte. Dice Apocalipsis 21, versículo 8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Específicamente se trata de los primeros dos pecados que menciona la Escritura, que realmente, como veremos, son uno solo, pero es tan amplio todo lo que puede abarcar y las formas en cómo se manifiesta, que la Biblia lo menciona desde dos puntos de vista. Dice, pero los cobardes e incrédulos, cobardes e incrédulos. La semana anterior compartí un estudio acerca de qué es la cobardía, el cual va a ser publicado el día de mañana en el canal de YouTube, y se va a publicar pues en los siguientes días de la semana, si alguien desea retomarlo. Y esa es la razón también de grabar este estudio, porque me parece muy importante, pues recalco, es un pecado en el que muchas personas, a veces sin entenderlo, están incurriendo claramente. Cobardía e incredulidad. Vamos a leer Hebreos 3:12, un texto más a manera de introducción. Hebreos 3, versículo 12. Dice la Escritura en este texto: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ya aquí nos dice la Escritura una consecuencia o una actitud de la persona que tiene incredulidad. Dice que esa persona se va a apartar de Dios, o sea, se va a alejar. Puede que diga que no, puede que diga yo amo a Dios, yo lo quiero, yo lo sigo, yo lo sirvo, pero en la práctica se va a apartar. Esto está dirigido al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel pues era su pueblo, ¿verdad? El pueblo que él escogió, que él sacó de Egipto. Sin embargo, les dice la Escritura a los hebreos, dice, no vaya a haber en ustedes un corazón malo, que de hecho en la Biblia la traducción correcta es un corazón perverso, de incredulidad, porque se van a apartar del Dios vivo. ¿Cómo saber que no estamos incurriendo en este pecado? A veces, si hablamos de un incrédulo, podemos pensar en un ateo, tal vez, pero vamos a ver que la Biblia ni siquiera los engloba en esa categoría. Un ateo sería más bien un necio, según la Escritura, porque la existencia de Dios es algo que no necesitas un libro para creerla. La misma creación, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cualquier persona entiende que todo lo que hay en la tierra no se pudo crear de la nada, porque hasta viola las leyes de la física, las leyes que tenemos y que nos rigen actualmente. Pero hay gente que persiste en querer creer en la idea de que no hay Dios, de que nos creamos de la casualidad, de que venimos a existir quién sabe por qué, y aquí estamos como un accidente cósmico. Es una postura que no tiene realmente de dónde sujetarse, y que solamente una persona que decida negar el uso de su razón puede abrazar como algo verdadero. Así que hoy vamos a ver este tema, y quisiera que oráramos, pidiéramos a Dios su ayuda y pudiéramos entender esta palabra. Vamos a orar, por favor. Señor, gracias te damos por la vida que nos concedes en esta tarde ya. Quiero pedirte, por favor, ayúdanos a entender qué es este pecado de la incredulidad, Señor. Puede sonar quizás para unos muy grave, quizá para otros parezca algo no grave, quizás, Señor. Queremos entender y amoldar nuestra mente a tu Escritura, a tu mente, a tus palabras. Háblanos hoy, danos discernimiento, permítenos entender y sobre todo, Señor, ayúdanos a poder comprender si es que estamos practicando este pecado y a podernos alejar de él, porque hoy hemos entendido en este primer texto
que este pecado nos aleja de ti en todas las formas posibles. Háblanos, te ruego, ayúdame, te pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, ¿qué es la incredulidad? Antes quiero explicar, como acostumbro hacerlo, primero diciendo qué no es la incredulidad. Bueno, primeramente, el pecado de incredulidad no significa decir no creo en Dios, ¿sí? Es un primer punto. Hay personas que dicen yo no creo en Dios y dicen es que eres un incrédulo. Realmente no es eso a lo que se refiere la Biblia. Vamos a ver que este pecado, de hecho, como dice el escritor de Hebreos, va dirigido a personas que tienen un conocimiento de Dios. Dice, hermanos, no vaya a haber en ustedes este pecado. Pero pues ¿cómo? Si es un hermano, si es una persona que está hoy presente, que está sentada, que vino a una congregación, es porque cree en Dios, ¿verdad? Entonces no es incrédulo. Y también a veces viene la confusión porque a las personas que creemos en Dios o somos cristianos a veces se nos llama creyentes. Pero un creyente puede ser un católico, puede ser un testigo de Jehová, puede ser un mormón, y pues son creyentes en Dios, sin especificar nada. Entonces, el pecado de incredulidad no se refiere a alguien que diga yo no creo en Dios. En segundo lugar, tampoco se refiere a tener dudas sobre algunos aspectos de la Escritura. No quiere decir que alguien diga es que yo no entiendo este texto, es muy complicado, y diga, eres un incrédulo porque no crees. La Biblia no usa dogmas. O sea, por ejemplo, en la Iglesia Católica se manejan mucho los dogmas. ¿Qué es un dogma? Un dogma es algo que tú tienes que creer aunque no lo entiendas. Por ejemplo, cuando la gente va a tomar la comunión, le dan la hostia, ¿verdad? Y la hostia es la comunión porque en la hostia está el cuerpo de Cristo. Y si tú preguntas, pero ¿cómo es posible que el cuerpo de Cristo se transforme en un trozo de harina y luego yo me lo coma? Tú no preguntes, es un dogma de fe, así se llaman de hecho. Son dogmas de fe porque son declaraciones que no tienes que entender, simplemente tienes que decirlas, creerlas y se acabó. Y si no las crees, eres un incrédulo, eres un pecador. Pero es que no entiendo, no. Si tú preguntas es porque tienes duda, porque eres incrédulo. Bueno, el pecado de incredulidad no se refiere a eso. No se refiere a eso. Tercer lugar, tampoco quiere decir o es no creer o entender alguna doctrina no fundamental del Evangelio. La Biblia tiene doctrinas básicas que son como los pilares de una construcción. Aquí en esta construcción, si usted se fija, tenemos varias columnas que están sustentando este techo. Aquí al centro no tenemos porque el techo pues no es un techo de losa, es un techo falso, no requiere columnas al centro, pero esas columnas sí sostienen la edificación. Las doctrinas básicas del cristianismo serían como las columnas, es lo que sostiene. Pero hay doctrinas que no son básicas y que si alguien no las cree o no las entiende, no es problema. ¿Qué no es una doctrina básica? Por ejemplo, que la mujer deba usar velo en la iglesia. Hay iglesias donde las mujeres usan velo, hay lugares donde las mujeres no usan velo. La pregunta es, ¿se debe usar velo o no se debe usar velo? Independientemente de cuál sea la respuesta, nadie se va a salvar, nadie se va a perder si usaba o no usaba un velo, porque es una doctrina periférica, no esencial. Otra doctrina periférica, por ejemplo, es, ¿se debe aplaudir cuando alabas a Dios? ¿Debes estar de pie? ¿Debes hincarte para orar a Dios o puedes orar de pie? No es una doctrina esencial. Ora como quieras. Canta como quieras, si quieres canta en tu mente, canta en silencio. ¿Debemos usar instrumentos musicales o no debemos usarlos? No importa, porque Dios lo que ve es el corazón y dice la Escritura que los que alaban a Dios lo alaban con el Espíritu. Es decir, Dios antes de ver la alabanza que le ofrecemos, Él ve nuestro corazón. Y de eso depende que Él reciba o no nuestra ofrenda, no de lo bonito que se oiga o de lo hermoso que pueda salir de nuestra voz. Es más importante el corazón. Entonces, si alguien no cree o no entiende alguna doctrina no fundamental, tampoco es que sea incrédulo. Porque a veces suele ser eso, ¿eh? Hay personas que te dicen, no, si tú no traes como mujer, si no traes la falda hasta el tobillo, estás mal, no crees en la santidad de Dios. Si tú como mujer no traes la blusa hasta el puño, no crees en Dios, aunque las mujeres van sí, con la falda hasta el tobillo, con la blusa hasta el puño, pero bien entalladas, se les ve todo su cuerpo, pero bien cubiertas, ¿verdad? Eso es hipocresía. O sea, no estarían teniendo el mandamiento de Dios, no es que te vistas hasta el puño, sino que guardes el pudor y la modestia en tu vida, en tu cuerpo, para no serle de tropiezo a nadie. Entonces, nada de eso es incredulidad. ¿Qué es entonces la incredulidad? Voy a dar una definición
que ha acuñado un servidor y que creo que está perfectamente adecuada con la Biblia, y es la siguiente: es el acto voluntario por el cual decides no creer o dar crédito a Dios, sea en sus promesas, en sus demandas o en sus juicios. Voy a repetir y voy a explicar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, número uno, es un acto voluntario, ¿sí? O sea, es algo que tú decides hacer, no es algo que ocurre por error, no es que no entendí, caí en un pecado. Los pecados no se cometen por error. Todos los pecados que la Biblia condena, todos tienen que contar con la decisión y el conocimiento de la persona. Y en ese acto voluntario tú decides no creerle a Dios. ¿En qué? O darle crédito. ¿Qué es darle crédito a alguien? Es confiar en su palabra. Por ejemplo, tú quizá tienes un empleo y en tu empleo te pagan quincenal, semanal, mensualmente, no lo sé. Y a veces algunos les pagan con un cheque. Y realmente un cheque pues es un papel. Si tú confías en tu empleador, en tu empresa, en tu patrón y te da un papel, si tú confías en él, dices, aunque me dio un papel que no es dinero, yo sé que al llegar al banco me lo van a cambiar por dinero porque el patrón no me va a defraudar, me va a pagar. Pero si tú no confías en él, vas a decir, no, a mí no me dé cheques, a mí deme dinero. ¿Yo cómo sé que este papel vale? No, que en mi cuenta, no, yo cómo sé que tiene dinero en su cuenta. No, a mí me da dinero o no le acepto. Entonces tú no estás creyendo, no le estás dando confianza, no le estás dando crédito a la persona. Si Dios te dice, hay un cielo y hay un infierno, y tú dices, no, yo no creo que haya infierno, solo creo en el cielo. Bueno, tú no le estás dando crédito a Dios. Estás diciendo que lo que Dios dice a lo mejor no es cierto. Ahí podría aplicarse la incredulidad. Pero tú decides hacerlo. Y vamos a ver que esa decisión de no darle crédito a Dios es una decisión que tiene que ver con mis intereses y con mis conveniencias. Hay gente que no le conviene que exista el infierno porque, de acuerdo a la vida que han llevado, pues seguramente es el lugar al cual van a ir si no se arrepienten. Entonces prefieren mejor inventar la idea, ¿verdad? O sacar textos fuera de contexto de la Biblia para imaginarse que no va a haber un castigo, aunque en esta tierra los hombres, aunque son injustos y aunque son pecadores, reconocen que el que hace algo mal tiene que pagarlo, ¿verdad? Y tenemos cárceles donde la gente que no obedece las leyes y que lastima a otros y que daña con sus actos a su prójimo, los retiran de la comunidad con los demás. Pero Dios no tiene infierno. Los hombres somos más justos que Dios, así lógico. ¿Sí? Ejemplo de esto, pues los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos creen. Los adventistas del séptimo día también en cierta manera no creen en la existencia de un infierno. Los adventistas del séptimo día son derivados de los testigos de Jehová. A ellos no les gusta que les digan eso, pero tienen las mismas doctrinas que los testigos de Jehová, que son una secta reconocida por aquellas personas que estudian la doctrina cristiana, la historia, y saben que los testigos de Jehová ni siquiera se pueden llamar cristianos, porque ellos no creen en Cristo como Dios. Ellos dicen que Jesucristo es un hombre nada más y niegan muchos aspectos básicos. No creen que exista el alma, no creen que exista muchos aspectos básicos de la Escritura que hoy no vamos a tratar. Entonces, acto voluntario por el cual decides no creer o dar crédito a Dios. ¿En qué? Por ejemplo, en sus promesas. Una persona viene a Cristo y Dios te dice, no te dejaré ni te desampararé. Y te das cuenta que para poder servir a Dios, por ejemplo, tal vez trabajas tú vendiendo alcohol y Dios te dice, deja ese trabajo. Ay de ti que embriagas a tu prójimo, no trabajes en eso, no es honroso. ¿No? ¿Y de qué voy a vivir? Dios te va a proveer. No, yo cómo sé que sí. No. ¿Qué estás tú haciendo? Dios te está prometiendo algo, pero también va implicado que tú corras un riesgo. Y así es la fe. La fe siempre implica un riesgo. Yo hoy salí de mi casa hacia acá y pues yo tenía fe que iba a llegar aquí, pero pudo haber pasado un accidente en la carretera. Pudo haber llovido, de hecho empezó a llover en la carretera. Dije, a ver si no llueve muy fuerte, y luego se inunda y luego ya no pasa nadie. Pero bueno, yo tengo fe y voy a continuar, aunque pues ya veré qué pasa, voy a correr el riesgo. Entonces la incredulidad es lo contrario a la confianza. No le crees a Dios en sus promesas. O por ejemplo, dice la Biblia, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hay personas que a veces quieren caminar con Cristo, pero dicen, no, yo no creo que Dios vaya a obrar en mi familia. Pues que Dios te lo está diciendo. Entonces Dios te engañó, Dios te mintió, Dios te dijo algo falso para que tú creas algo que Él no va a hacer. Creo que no.
Entonces hay personas que deciden, y por esas cosas que ocurren, o también en sus demandas, te dice Dios que te apartes de todo pecado. ¿Y qué dicen algunos? No, es que no se puede dejar el pecado. No se puede. Es que mi corazón no está inclinado a dejarlo. Es que no puedo dejarlo. No, es que no quieres dejarlo. Es muy diferente. Por eso Dios condena a las personas por el pecado, porque las personas no es que no puedan dejar de pecar, es que no quieren dejar de pecar, que es muy diferente. Entonces si tú dices, bueno, es que Dios me pide que abandone todos mis pecados, pero eso no se puede. Ok, tú estás cayendo en un pecado de incredulidad. Y si tú albergas esa idea en tu mente y tú crees y te convences que realmente no se puede abandonar el pecado como te dice Dios que lo hagas, tú estás viviendo en ese pecado. Y vamos a ver cómo eso va a afectar toda tu vida. Y son personas que van a venir en domingo a la congregación. Y son personas que a veces hasta van a profesar creer en Dios, pero después cuando tienen que aplicar las palabras de la Biblia en sus vidas, dicen, no, que se aplique en los demás, pero en mí no. Es lo mismo. O también en sus juicios. A veces no se creen los juicios de Dios. Tú no crees, por ejemplo, que si tú no guardas la palabra de Dios te puedes condenar eternamente. ¿Y cómo sé que alguien no lo cree? Porque sigue viviendo, arriesgándose a que si sale hoy y muere, ¿verdad? Un hombre predicaba hace mucho tiempo, daba testimonio de eso, y salía en las madrugadas y encontraba gente a veces sentada en una banqueta en la madrugada, 1 de la mañana, se acercaba por detrás y les decía, ¿estás listo para morir? Y aquel decía, pues me van a asaltar, ¿no? Me van a matar. Y decía, no, te pregunto porque si hoy te llamara Dios a cuenta, ¿estás listo para estar delante de su presencia? ¿Crees que podrías llegar a la presencia de Dios o tu vida está todavía viviendo en pecado? ¿Te has puesto a cuentas con Dios? Y así le predicaba a la gente. Y la gente, pues por el impacto, por la hora, porque estaban desprevenidos quizá, muchas personas realmente después contaron en sus testimonios particulares que a través de ese primer mensaje o de esa forma en cómo este hombre los abordó, ellos entregaron su vida a Cristo, porque ese mensaje los sacudió. Y es la pregunta que yo te hago a ti hoy. Es más, ¿cómo puedo saber que no creemos en los juicios de Dios? Si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? ¿Has hecho la paz con Dios? ¿Estás en paz con Jesucristo? ¿Tus pecados han sido lavados? ¿Estás viviendo en la santidad que dice la Escritura que sin ella nadie verá al Señor? ¿Estás caminando en la pureza, en la rectitud que Dios te demanda? Tal vez digas, pues no, pero ¿qué? ¿Tienes la vida comprada? ¿Vas a vivir mañana? ¿Crees que te puedes arrepentir mañana? ¿Tienes un papel donde Dios te diga, tienes garantizada tu vida hasta el 21 de agosto? No lo tienes. Eso es en la práctica la incredulidad. Por eso digo que es un pecado muy sutil, porque no es que alguien diga yo voy a ser incrédulo, no es que alguien diga yo voy a ser cobarde, es que es algo que conforme vamos caminando y vamos viviendo el día a día, lo estamos manifestando en nuestras decisiones. Por eso la incredulidad es un acto voluntario. Y ahorita vamos a ver en la Biblia varios ejemplos de personas que cayeron en este pecado. Vamos a leer Hebreos 3:18, por favor. Hebreos 3, versículo 18. Fíjese cómo dice este texto. Y a quienes juró, dice esta palabra, que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. ¿Sabe de quién está hablando? Está hablando del pueblo de Israel que Dios lo sacó de Egipto. ¿Se acuerda cómo sacó Dios a Egipto? ¿Cómo sacó Dios a Israel de Egipto? Lo sacó a través de 10 plagas. De 10 eventos que fueron portentosos, que están en la historia, por cierto, ¿sí? Después de esa época de las plagas, el imperio egipcio bajó su poder tremendamente y otro pueblo llamado los eteos, los hititas, fueron los que tomaron la preeminencia en ese tiempo y superaron a Egipto, porque Egipto quedó devastado literalmente, ¿sí?
Bueno, los israelitas vieron las plagas que Dios mandó a Egipto, vieron cómo Dios los sacó con mano fuerte, vieron cómo Dios los liberó, cómo las tinieblas venían en un lugar y a ellos no les pasaban, cómo las ranas, las moscas estaban en las casas de los egipcios y en sus casas no había, o sea, vieron la mano de Dios. Y después cuando salen de Egipto, Dios les dice, adórenme solamente a mí, y ellos no quieren. Dicen, yo les voy a dar de comer. Y dicen, no, pero pues ¿cuál comer? Mejor nos hubiéramos muerto de hambre en Egipto. ¿Para qué nos trajiste a este desierto ardiente? No hay ni agua, yo te voy a dar agua. Pero ¿agua de dónde si es un desierto? ¿Por qué no pudieron entrar, dice el texto? A causa de incredulidad. Y como este es el pueblo de Dios del cual habla Hebreos, esto puede ser un tipo de lo que le puede ocurrir a personas que conocen de Cristo. Porque no está hablando de gente que no tenga conocimiento, son gentes que conocieron, que vieron el poder de Dios, pero que sin embargo en sus vidas personales no aplican esa fe. Oye, si yo vi lo que Dios hizo en Egipto, por entonces, pues ¿cómo no voy a creer que Dios me va a dar agua? No sé cómo le va a hacer, eso sí, pero yo confío que Dios me va a dar agua. Ya me sacó de Egipto, ya me libró de la muerte cuando los egipcios nos tenían acorralados entre el mar y su ejército. Dios abrió el mar y pasamos caminando en seco, y cuando los egipcios pasaron tras nosotros, el mar se cerró y los engulló a todos. Oye, ¿cómo Dios no va a tener poder para llevarme hasta la tierra prometida? Claro que sí. Ah, ¿no? Ellos dijeron, pues quién sabe, no sé, pues tal vez, a lo mejor, puede que sí, puede que no. Pues sí, aquí leo la Biblia, pero pues quién sabe. ¿Cómo sé que la Biblia no es un libro escrito por hombres? ¿Cómo sé que la Biblia no está llena de errores? Y son muchas de las preguntas y pretextos que da la gente, no porque le interese realmente saber si la Biblia es veraz, es porque no les conviene que lo que la Biblia dice sea real, porque si se aplica a sus vidas no les va a ir bien. ¿Tú crees que el Dios que hizo todo eso no tenga la providencia y el poder para hacerte llegar un documento que contenga sus palabras y promesas? Estamos dudando del mismo poder de Dios también. Entonces Dios no existe. Esa es la incredulidad en la práctica. Vemos que no pudieron entrar, otra vez verso 19 de Hebreos 3, a causa de incredulidad. Ahorita vamos a desarrollar más este texto de lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Pero vamos a movernos un poquito más adelante hasta el tiempo de la vida de Jesucristo. Y vamos a ver cómo Jesucristo, que era Dios encarnado en un cuerpo humano, no pudo hacer nada por causa de este pecado. Cuando fue al lugar al cual él hubiera querido más bendecir. ¿Sabe cómo se le llama a Jesús usualmente? Se le llama a Jesús de Nazaret, porque vivió en Nazaret, aunque no nació en Nazaret. Jesús nació en Belén, pero radicó en Nazaret la mayor parte de su vida y se le conoce como Jesús de Nazaret. Bueno, en una parte de su ministerio, Jesús pasó por Nazaret y fue a predicar la palabra. ¿Qué cree usted que hubiera querido hacer Jesús, como lo hizo en muchos lugares más, al conocer al de la tienda, al que le vendía el pan, al señor que le vendía la carne, a los niños con los cuales jugó y que hoy ya eran hombres como él? ¿No querría sanarlos? ¿No querría bendecirlos? ¿No querría hacerles conocer el evangelio para que fueran salvos también? Pero vamos a ver qué ocurrió. Vamos a leer Marcos capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra de Dios: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Fíjese, vino a su tierra. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí, escuche bien esto, ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y fíjense cómo estaba Jesucristo, verso 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿A quién querría Jesús
bendecir más que a su propia familia. Ahí estaban sus tíos, sus tías, sus primos, sus primas, sus amigos de la infancia, sus amigos de juegos, sus amigos de trabajo, sus clientes, sus acreedores, toda la gente que él conoció, con la cual él creció, allí estaba en su tierra y no pudo hacer ningún milagro. ¿Pero qué, Jesús no es Dios? Sí. Y así como pasó con Jesús, pasa igualmente con la palabra de Dios cuando llega a tu vida, si en tu vida hay incredulidad. Y puede que Dios hable una palabra y que sacude el corazón de alguien y que alguien sea movido a arrepentirse, a doblarse de rodillas, a decir: Dios, perdóname, yo quiero caminar contigo, límpiame, ayúdame, he vivido de una manera indigna, sálvame. Y puede que otro esté: ay, qué ridículo es esto, vámonos ya. ¿Por qué? Porque este pecado hace que Dios se aleje de ti. O sea, Dios no te va a obligar a que tú hagas nada, pero es una decisión que tú tomas. En lugar de querer entender y pensar en tus pecados, en tus acciones, en las veces que has mentido, en las veces que has robado, en las veces que has codiciado, en las veces que has fornicado, que has hecho maldades y pecados, y entristecerte y darte cuenta que cuando llegues delante de Dios no te vas a ser tomado por inocente, y te preocupes y digas: Señor, estoy viviendo mal mi vida, perdóname, ayúdame. No quieres pensar en eso. Entonces estás pensando en el fútbol, estás pensando en la película, estás pensando en qué vas a comer, o sea, tú mismo decides cambiar el canal de tu mente para no centrar tu pensamiento en la palabra de Dios. Dijimos que la credulidad era un acto voluntario. Y decides: ay, no, esto no. ¿Quién sabe? Hay tantas religiones, ay, no, hay tanta gente que dice que esto es así, que esto es, no, nada. Oye, es tu vida de lo que se está hablando. Dios no va, cuando Dios te juzgue, no va a traer al testigo de Jehová a que tú le preguntes qué era bueno, no, te va a preguntar a ti: ¿tú qué hiciste? Señor, es que había tantas religiones, estaba muy confundido. ¿Y tú me buscaste? Yo te dejé una Biblia, siquiera la abriste para leerla y preguntarme o orar un día y decir: Señor, háblame, te quiero encontrar. Nunca me buscaste, nunca tuviste interés. Oíste que yo aborrecía el pecado, que yo era santo, y no te importó. Preferiste vivir tu vida como tú querías y pensar que ibas a ser feliz, y ni fuiste feliz y desperdiciaste tu vida, y a mí nunca me buscaste. ¿Qué tiene eso que ver con que haya errores, religiones? Sí, es cierto, hay muchas religiones y muchos errores, pero Dios te dejó la Biblia, y el cristianismo no es religión. El cristianismo es una forma de vida en la cual tú tienes comunión personal con Jesucristo a través de la Escritura. ¿Por qué algunos deciden no creer en la palabra de Dios? Porque no les conviene. ¿Qué pudo hacer Jesús ahí? Nada. Otra vez, léelo, verso 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Seguramente había paralíticos, seguramente había cojos, seguramente había leprosos, seguramente había cojos, mancos, ciegos, sordos allí en Nazaret, como en todo lugar. Seguramente había gente con cáncer, seguramente había gente con muchas enfermedades. ¿Cuánto hubiera querido el Señor haber bendecido a su tierra y haber hecho milagros como lo hizo en tantos lugares? Endemoniado seguramente, pero no pudo hacer, ¿qué dice la Biblia? Ningún milagro. Y es lo mismo que pasa en la vida de cada persona cuando Dios te habla y tú decides no creer en su palabra, no obedecer sus mandamientos, no creer sus promesas. ¿Sabes qué puede hacer Dios en tu vida? Nada. Porque la incredulidad que tú tienes le impide a Dios actuar en tu corazón y en tu vida. Y eres tú el culpable y el responsable de que Dios no pueda hacer nada, porque tú no quieres que haga nada realmente. Y Dios, como es un caballero, no te va a forzar. Dios no es como los policías que llegan, patean la puerta y la tiran y llegan y te someten y ahora le vas a hacer esto. No, Dios te va a convencer a través de argumentos y te va a decir: vuélvete a mí. Arrepiéntete, confía en mí, camina conmigo. Si no caminas conmigo, tu vida se va a destruir. Si vas tomando decisiones conforme a tus sentidos, tu mente y tus pensamientos, y no tomas en cuenta mi palabra y mandamientos, vas a echar a perder tu vida y tu familia y tu casa. Yo quiero que tengas vida, camina conmigo. Y tú dices: no, yo no quiero. Dios te va a dejar, no te va a forzar. Quizá vengan en tu mente de repente momentos de convicción, y vengan momentos en los cuales digas: Señor, ahora sí me quiero volver, ¿verdad? Yo fui a predicar varias veces
por años a los separos en las cárceles. Y la gente cuando estaba ahí, sabiendo que pueden enfrentar una condena de años y que iban a dejar de ver a sus familias, a sus hijos, y que les iban a quitar todo lo que habían robado, lo que tuviesen porque habían cometido delitos, estaban bien sensibles. Todos querían oír la palabra de Dios. Todos querían, sí, a ver, dígame, no, sí, vamos a orar, sí, ore por mí, por favor, pastor, me decían, ore, pida por mí, por mi caso, por mi familia, pero tú tienes que arrepentirte. Sí, yo sé que he hecho mal, y estaban en una convicción. ¿Sabes qué pasaba? Cuando después salían de la cárcel, ya no se acordaban todo lo que habían dicho ahí. Nada más mientras duraba la aflicción, tenían una pequeña intención de volverse a Dios. Y Dios quería usar ese momento precisamente para que ellos volvieran sus ojos al cielo y volcaran su corazón a Dios. Pero ellos, abusando a veces de la misericordia de Dios, en lugar de tomar ese momento como una ocasión para volverse a Cristo, lo tomaron como una ocasión solamente para desperdiciar una oportunidad y volverse a su pecado otra vez. Afortunadamente algunos otros sí. Algunos otros se convirtieron en la cárcel y todavía hubo algunos de ellos, todavía recientemente, hace algunos meses, una persona que salió de la cárcel de Puebla precisamente y que vivía en Escaposalco, allá en la Ciudad de México, me buscó, hermano, ¿dónde me puedo congregar? Quiero seguir, sí se convirtió a Dios, sí se convirtió y fue el único que quedaba vivo de su banda. Todos los demás que robaban casas y eso, todos los mataron. Y era joven, tenía 43 años cuando salió, después de 15 años, de que su hija de 15 años ni lo conocía porque no lo había visto. Ya tenía 15 años su hija y él no pudo ver a su hija todo ese tiempo, salvo 1 o 2 veces que su esposa se lo pudo llevar a la cárcel a que la conociera. Qué terrible, toda su vida se echó a perder, toda su familia por malas decisiones. Pero afortunadamente él se quiso volver a Dios. Y todos los demás que estaban con él, la mayoría, de un grupo de 35 o 40 reos que iban a escuchar la palabra aquí a Puebla, y además iban a escuchar porque eso se les tomaba en cuenta como parte de un buen comportamiento, de una forma de querer reintegrarse a la sociedad. Por eso iban muchos, porque tomábamos sus nombres y luego entregábamos las listas. Bueno, el que lo agarró para bien lo agarró, y el que no, pues ni modo, ¿verdad? Ahí, hermano Irineo, tú ibas conmigo. Ahí está el hermano de testigo, él sabe de quién me refiero. ¿Estás tú aprovechando las oportunidades de Dios para volverte a Él? ¿O también hay en tu corazón incredulidad? No pudo hacer ningún milagro. Qué triste que tú puedas venir a un lugar como este a oír la palabra y que Dios no pueda hacer nada en tu vida porque Él quiere. Dice la Biblia que su mano no se ha cortado para salvar. Su oído no se ha grabado para oír. Si tú clamas a Él, como clamó aquel: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si tú clamas a Él, Él te va a escuchar. Si tu petición sale de un corazón contrito y humillado, dice la Biblia en el Salmo 51, 17, al corazón contrito y humillado no desecharás tú, oh Dios. Él te va a escuchar. Pero a veces pensamos, no, sí tienes razón todo eso, pero después, otro día, el otro domingo, y cuando pasa la semana ya se te olvidó todo. Ya llegó el fútbol, la película, la comida, la diversión, el compañero, el dinero, lo que sea. El mundo te distrae con 20,000 cosas y ya después ya no te acuerdas. Y eso que tenías en tu corazón en ese momento lo dejaste pasar. Vamos a ver Hebreos 3, 14 y 15. Hebreos 3, versículos 14 y 15. Vamos a continuar porque este pecado es muy amplio y de hecho este mensaje lo recorté bastante. Ahora que lo estaba volviendo a hacer, lo prediqué hace muchos años. Dice la Escritura: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Dice la Escritura que cuando venimos a Cristo, y esto va dirigido para aquellos que están caminando con Dios, para ti, hermano, que ya eres cristiano, te dice que eres hecho participante de Cristo. Hay una condición: retén firme hasta el fin tu confianza que tuviste cuando te convertiste a Él. Reténla firme, porque van a venir pruebas. Ay, si me pasa esto, no, ya no creo en Dios porque Dios no me guardó. Ay, si me enfermé de COVID y me andaba muriendo, ¿por qué Dios no me guardó? O si se murió mi familiar, ay, ¿por qué Dios no lo guardó? ¿Por qué Dios no lo sanó? Espérate, Dios no es un criado que le tronamos los dedos y hace lo que le pidamos. Dios tiene planes, propósitos, y a veces las cosas no salen como nosotros queremos.
Pero Dios ve una imagen muy amplia que nosotros no podemos mirar. Y cuando tú aprendes a confiar en Dios, sabes que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Porque Dios hace todo sabiendo que tú eres obediente cuando te sometes a Él y que tú vas a seguir su palabra y que vas a guardar sus mandamientos y que vas a caminar con Él. Él tiene preparadas cosas mejores para después, si tú te conviertes a Él. ¿Sí? Entonces, eres hecho participante de Cristo y, hermano, grábatelo bien. Mantén firme tu confianza que tuviste cuando te convertiste. No dudes. No digas, ¿por qué Dios? No cuestiones a Dios. Oye, Job, todos sabemos quién fue Job. ¿Quién ha padecido aquí más que Job? ¿Quién ha perdido 10 hijos? ¿Quién ha perdido todas sus posesiones? ¿Quién ha estado enfermo hasta parecer como una llaga, tirada en el suelo sin nada ni nadie? Yo creo que nadie, ¿verdad? ¿Sabes qué dijo Job? Un hombre que conocía a Dios. Dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Es como entender, todo lo que tenía Dios me lo dio, y si Él me lo quiso quitar, pues es de Él. Los hijos que me dio son de Él. Las riquezas que me dio son de Él. Dice la Biblia, mío es el oro y mía es la plata. El tiempo que me los prestó, gracias, pero se los quiso llevar un día. Señor, es todo tuyo. Todo lo que tengo es mío, hasta mi vida es tuya. Gracias, por eso es tan importante agradecerle a Dios siempre, porque todo lo que tienes, hasta tu vida, le pertenece a Dios. Solo la tienes prestada por un tiempo, nada más. Versículo 15. Entonces somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Fíjate esta palabra, porque esta palabra es vital. Si tú oyes hoy la voz de Dios, puede que escuches mi voz físicamente, soy yo, un ser humano, pero yo te estoy hablando de parte de Dios. Yo no vengo a darte aquí mi opinión de lo que yo creo. Yo te vengo a explicar textos de la palabra de Dios y este tema por el cual he orado desde la semana pasada y pedido a Dios, Señor, dame palabra para poder llevar a esta iglesia y poder hablar a personas que yo no sé si voy a volver a ver otra vez, que yo no sé si tú les vas a volver a dar otra oportunidad en su vida de que se vuelvan a ti. Dame la palabra que pueda sacudir sus corazones, Señor, que les pueda hacer reflexionar sobre cómo están viviendo y los orilla a tomar decisiones para volverse a ti. Si oyes hoy su voz, te dice, y te advierte. Esto es una advertencia y también tienes que tener fe para creerla. Te dice Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Qué es endurecer el corazón? Es decir, no, esto no es para mí. No es para mi vecino. Ay, qué buena esta prédica, se la voy a llevar a mi tío. Se la voy a llevar a mi tío que es borracho, se la voy a llevar a fulano que hace esto, le voy a llevar a mi tío que es mentiroso. No, es para ti que estás aquí hoy. Y si además tu tío, tu tía, tu amigo se pueden beneficiar de ella, qué bueno. Pero hoy tú estás aquí y hoy esta palabra es para ti que estás aquí hoy. Dios no se equivoca. Dice Dios, no endurezcas tu corazón. Si sabes que Él te llama, si sabes que te busca, que quiere tu bien, que quiere buscarte, que te pide que camines con Él, no te endurezcas. Endurecer la cerviz es un término que usa mucho la Biblia en el Antiguo Testamento. La cerviz es la columna vertebral, las cervicales. Y la idea de endurecer la cerviz es como que Dios te dijera, inclínate a mí, reconóceme como Señor, lo cual sería como decir, Señor, me inclino ante ti, te reconozco, me postro ante ti. Y que alguien, si endurece su cerviz, ¿qué hace? No, yo no. ¿Reconoce que Jehová es Dios? No, yo no. Yo estoy bien, yo no necesito a Dios. ¿Ok? No endurezcas tu corazón. ¿De quién está hablando? Verso 16, vamos a seguir leyendo este texto de Hebreos capítulo 3. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Fíjese cómo dice el verso 16, que habiéndolo oído, le provocaron. ¿Cómo provocaron a Dios? Ellos vieron cómo lo sacó de Egipto con mano poderosa. Y cuando Él les dijo, yo les voy a meter a esta tierra, y mandaron espías, dijeron, no, pero es que ahí hay gigantes.
No está la tierra sola, hay gigantes, nos van a matar. ¿Qué les dijo Dios? Yo los voy a entregar en tu mano. Tú haz lo que te digo. No quisieron ir. No vamos. No, mejor nos hubieras dejado en Egipto. Oye, ¿eras esclavo en Egipto? ¿Prefieres la vida de esclavitud que la vida de libertad que Dios te puede dar solo porque no quieres luchar contra tus propios gigantes? Tus pecados, tus vicios, tus hábitos, tus malas costumbres que te alejan de Dios. ¿No quieres luchar? ¿No quieres creer que Dios te va a ayudar a vencerlos? No vaya a ser que pierdas la oportunidad de entrar al reposo que Él te quiere dar. Dice que le provocaron. ¿Y quiénes fueron? Dice, todos los que salieron de Egipto, verso anterior, por mano de Moisés. Todos los que vieron sus obras y no quisieron creerle a Dios. ¿Y con cuánto tiempo estuvo disgustado con ellos? Dice, 40 años. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que el último de todas esas personas de esa generación murieron. Porque no le quisieron creer a Dios. Versículo 18. Vamos a seguir leyendo. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Si quieres saber cuál es la razón de que el pueblo de Israel, si has leído el libro de Éxodo, no entró a la tierra prometida, fue esta, la incredulidad. Y la incredulidad dio a luz la cobardía. ¿Qué pasó cuando vieron los gigantes? Ay, no, están muy grandes, nos van a matar. No, yo no voy a pelear contra ellos, ¿cómo crees? No podemos, no tenemos armas, no tenemos experiencia. Ellos tienen carros, tienen ciudades amuralladas, tienen gigantes. Así estaba Jericó, ¿verdad? Una ciudad amurallada. ¿Cómo la vamos a abrir? Si no nos abren, ¿cómo nos van a abrir? Bueno, Dios hizo caer las murallas de Jericó, pero fue con otra generación. Como diciendo, si hubieran creído a mis palabras, si me hubieran dado crédito, si hubieran confiado en mí, yo les hubiera dado la tierra, pero no quisieron creer. No quisieron. Y eso se aplica en nuestra vida. Cuando Dios te dice, ven, camina conmigo. Y tú dices, no, es muy difícil. Ay, no, ¿qué va a decir mi tío? ¿Qué va a decir mi esposo? ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué van a decir en mi trabajo? ¿Qué va a decir mi compañero cuando no vaya al fútbol? Cuando ya no diga mentiras, cuando ya no me ponga a tomar con ellos, cuando ya no haga todo lo que ellos hacen, ¿qué van a decir? No, yo no puedo caminar así. No, es muy difícil, es muy difícil. Y Dios un día te va a mostrar lo que pudo haber sido tu vida si tú hubieras caminado con Él. Si tú te hubieras vuelto, si tú te hubieras arrepentido y le hubieras tomado la mano para caminar con Él, otra hubiera sido tu vida, tu familia, tu casa, tus hijos. Pero si no quisiste el consejo de Dios, entonces, como aquí dice, vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No pudieron entrar. ¿No podían entrar? Sí podían. Dios los iba a meter, y de hecho Dios metió al pueblo, a la generación después de estos que murieron, Dios los metió a todos. Y hasta hoy Israel, la nación de Israel que volvió a ser nación en 1948, está habitando esas tierras que Dios les dio desde ese tiempo. O sea, Dios sí cumple su palabra, sí la cumple. Y es más, le dijo Dios a Abraham, esas tierras van a ser tuyas hasta el final del tiempo. Y se cumplió. Mucho tiempo fueron desterrados. ¿Y sabe por qué fueron desterrados de su nación el pueblo de Israel? Otra vez, por incredulidad. Y mucho tiempo fueron llevados a los pueblos. Fueron conquistados primeramente por Babilonia, después por Asiria, después por Roma, por Grecia, y por último por los romanos. Y estuvieron dispersados, una diáspora terrible por todas las naciones. Fue el pueblo de Dios. Hasta que en 1948 gran parte de ese pueblo regresó a la tierra que Dios le dio a Abraham, porque Dios cumple sus promesas. Entonces, aunque tú no fuiste sacado quizá de Egipto con una mano poderosa como ellos, la nación de Israel es un testimonio por el cual tú puedes confiar en Dios. Yo te pregunto, ¿dónde están hoy los filisteos? ¿Has leído que en la Biblia habla de un pueblo llamado Filistea? ¿Dónde está hoy? ¿Dónde está Babilonia? Babilonia fue un imperio mundial. ¿Dónde está hoy Babilonia? Solo hay ruinas que nadie visita, además, que está horrible ahí donde están las ruinas de Babilonia en Irak. ¿Dónde está Asiria?
¿Sabes que hubo una nación llamada Asiria? ¿Sabes que hubo una nación llamada Sumeria? Que fue la primera en donde se inventó la primera escritura. ¿Dónde está hoy Sumeria? No existe. ¿Dónde está Grecia, esa grande civilización que dominó culturalmente todo el mundo? Hoy queda un pequeño país insignificante que ni miembro de la Comunidad Europea es, pobres, sufriendo de crisis, de carestías, como México, haz de cuenta. Grecia hoy no es nada, está el país. El imperio desapareció, pero Israel hoy persiste y es una nación poderosa porque Dios dijo que iba a ser poderosa. Ya lo que hagan sus actos y lo que ocurre es algo muy diferente, pero la nación de Israel es un testimonio por el cual tú puedes creer que todo lo que está en este libro es veraz y es auténtico. Porque eso se dijo hace más de 2000 años y Dios lo cumplió. ¿Sí? Vamos a ver Juan capítulo 3, verso 36. Un último ejemplo de cómo es esta incredulidad y cómo obra en el corazón de los hombres y por qué Dios lo ve como un pecado terrible y un pecado que iba a ocurrir en los tiempos antes de que Él viniese. Dice la Escritura: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Y sabe cuál es este capítulo del Evangelio de Juan? Es el capítulo que yo creo que es el texto más leído en todo el mundo. Hasta en los partidos de fútbol americano de Estados Unidos, de béisbol, de básquetbol, que son los deportes más vistos en ese país, la gente sale con cartelones de este texto de Juan 3:16 y las televisoras lo publican de vez en cuando, centran sus cámaras en esas pancartas como queriendo evangelizar al mundo. Y ese texto dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué hermoso! Pero ese mismo capítulo de Juan 3 dice lo que estamos leyendo aquí. Sí, es muy hermoso el amor de Dios porque Él ha dado a su Hijo para que tú puedas creer. Por eso dice: el que cree en el Hijo, ahorita vamos a ver qué es creer en el Hijo. No es decir creo, así como ser incrédulo no quiere decir no creo. También creer no significa decir yo sí creo en Jesucristo. Claro, también el diablo cree en Jesucristo, te lo he puesto, lo dice la Biblia. Pero el que rehúsa creer, no dice el que no puede, dice el que rehúsa. No es que no puedo creer, es que no quieres creer. Rehúsas creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios, fíjese en qué tiempo está, presente, está hoy 30 de junio de 2024, hoy está sobre él. La ira de Dios. ¿Por qué? Porque ha rehusado. Y dirás tú: ay, qué alivio, yo sí creo en Jesucristo. ¿Estás seguro? Te voy a mostrar a qué se refiere el texto. A veces no queremos creer que Dios nos está llamando, que te quiere y te puede ayudar, que te puede librar en un momento de vicios y faltas, que va a cumplir sus promesas contigo, que va a regresar. Por eso no te preparas, porque no crees que va a regresar. No te va a encontrar sin mancha y sin arruga, como dice Apocalipsis, que viene por una novia pura, es sin mancha y arruga, con un vestido blanco. Todo eso es una simbología que te habla de una vida sin pecado, arrepentida. Los pecados que te estorban no son los pecados que has cometido, son los pecados que no has confesado y quieres seguir practicando, porque Dios puede perdonar todos tus pecados. Pero si tú quieres seguir pecando y además quieres vivir buscando a Dios con pecados en tu corazón que no has confesado, que no te has arrepentido y que no has dado delante de Dios, esos son los que te estorban de caminar con Él. Pero ninguno de tus pecados pasados te estorba de poder ser cristiano. Si tú le confiesas a Él, si confesamos nuestros pecados, dice primera de Juan capítulo 3, Él es fiel y justo para perdonar. Él te puede perdonar y de hecho te quiere perdonar. Pero si tú rehusas creer, perdiste la oportunidad. Como el que le decían sal de la cárcel y dijo no, aquí estoy bien. Oye, pero ¿puedes salir de la cárcel? No, otro día. Es que si no aprovechas hoy la oportunidad, quizá no pueda volver a esa oportunidad. Sí, no importa, me voy a arriesgar. Yo como el ladrón en la cruz, dicen muchos, ¿verdad? Sí, pero había 2 ladrones, acuérdate. No vayas a ser tú el que se perdió porque endureció su corazón. Y cuando vino otra oportunidad, él ya no la pudo discernir, ya no la pudo entender. Por eso la incredulidad es un asunto moral y no de conocimiento. No es de que no, es que no entiendo la Biblia, es que no fui a la escuela. No, créeme que no, esto no tiene que ver con que si estudiaste la primaria o la secundaria o tienes carrera, no tiene nada que ver con eso.
Obviamente, entre más preparación tengas, pues más se acrecenta tu responsabilidad porque entendías perfectamente lo que Dios te pedía. Vamos a leer Juan 3:17 al 20. Después de Juan 3:16, que es el texto que le acabo de recitar y que seguramente usted también se sabe de memoria, porque yo lo he visto en tantas casas pegado por todos lados de este texto. Fíjese cómo dice: después de esa invitación de amor, de tal manera amó Dios al mundo, dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la intención de Dios, no que te condenes, sino que seas salvo. Verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cómo puede uno saber si vive en esa condenación? Hoy te lo vas a entender. Esta es la condenación: que la luz, o sea, Jesucristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Este texto no dice que los hombres no amaban la luz. Sí la amaban la luz. Sí querían de Jesucristo. Sí querían de Dios, sí se congregaban, sí abrían su Biblia de vez en cuando, sí oraban cuando daban gracias por los alimentos, sí decían: Dios, ayúdame. Pero hay un problema: amaban más las tinieblas que la luz. O sea, sí querían de Jesucristo, pero querían más su pecado que a Jesucristo. Sí querían de Dios, sí querían hacer algo por Jesús, sí querían predicarle a alguien, pero amaban más lo que les gustaba a ellos que los alejaba de Dios. Esa es la condenación. A veces pensamos en la condenación y piensas en las prostitutas, piensas en los políticos, piensas en los asesinos, esos pobres hombres miserables. Mira, Jesús dijo: las rameras y publicanos van delante de vosotros al reino de Dios. Porque una persona que comete esos pecados, a veces le hablan de Dios y su corazón se quiebra y como un niño se vuelve a Jesucristo. Pero los que tienen conocimiento, los que ya saben la palabra, los que se han endurecido por tanto oír y como dice Hebreos, la tierra que recibe constantemente el agua y no da fruto, es maldecida por los hombres. Hoy estoy dándole agua, semilla, agua y abono y no da nada. Dice: los hombres maldicen esa tierra. ¿Para qué quiero esa higuera? Sácala, no da frutos. Entonces, esa es la condenación. Que sí se conoce a Dios, que sí se sabe de Dios, pero se ama más las tinieblas que la luz. ¿Cuánto más tiene que amar las tinieblas que la luz para estar en esa condenación? Con que sea un poquito, es suficiente. Porque ese poquito que amas más de las tinieblas que la luz es lo que te impide entregarle tu vida a Jesucristo y caminar con Él. Por ese poquito es que no puedes, más bien que no quieres, corrijo. Y si no hubiera ese poquito, si lo pudieras destruir, lo harías. Pero como está presente ahí el ídolo, en lugar de tirarlo y destruirlo, lo que haces es guardarlo y que se empolve, pero ahí lo sigues teniendo. Y Dios te dice: destrúyelo, deshazlo. ¿Cuál ídolo? Lo que sea. Ídolo es cualquier cosa que se interpone entre tu vida y la sincera fidelidad a Cristo. Eso es el ídolo. Aunque no tengas ya una virgen o no tengas un Buda o no tengas, yo qué sé, tantos ídolos que existen en la tierra. Aunque no tengas eso, los peores son los que están en el corazón. Los peores son los que tienen que ver con nuestros pecados. Versículo 20, vamos a seguir leyendo, verso 19. La luz vino al mundo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. O sea, la clave no es que estas personas no hayan podido venir a Cristo, es que no querían venir a Cristo porque sabían que el precio de venir a Cristo era arrepentirse de sus pecados. El político sabía que si quería venir a Cristo tenía que dejar prácticamente la política o tenía que dejar de robar, lo cual en ese medio es prácticamente imposible. Aunque tú quieras, aunque quieras reformar, ¿tú crees que vas a reformar a los partidos políticos? ¿Tú crees que vas a llegar a una persona recta y honesta y a meter a la cárcel a todos los corruptos? Pues se quedaría sin políticos todo el país casi. Todos irían a la cárcel. ¿Quién va a hacer eso? No lo van a dejar. ¿Qué tienes que hacer? Salid del medio de ella, pueblo mío. Salid del medio de ella. No la reformes, no busques convertir a los que están ahí. Entonces el problema era que sus obras eran
malas. Por eso amaban más las tinieblas que la luz, porque no querían pagar el precio de seguir a Cristo. Entonces es más sencillo quedarme como estoy que buscar un cambio, aunque sé que ese cambio lo necesito, aunque sé que ese cambio lo quiero, aunque sé que ese cambio realmente es de parte de Dios, pero es que cuesta mucho. ¿No se podrá rebajar un poquito? Y empieza entonces la gente a regatearle a Dios. Bueno, voy a buscar una iglesia donde sí me digan que soy cristiano y me dejen vivir como yo quiero. Bueno, vas a ser discípulo de esa iglesia, pero no vas a ser discípulo de Jesucristo. Te lo anticipo. Vas a ser discípulo de ese pastor, de esa persona, de ese ministro que te diga y que te engañe haciéndote creer que estás caminando con Dios cuando en tu vida no estás realmente honrando a Jesucristo. Nadie quiere oír la verdad, pero la verdad es lo único que realmente nos puede hacer libres. Y la verdad a veces nos golpea, la verdad a veces nos sacude, la verdad a veces nos lastima, porque es demasiado cruda, porque es demasiado directa, porque trata con nuestro egoísmo y porque nos hace ver como Dios nos ve y no como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y por eso preferimos no oír la verdad, porque me duele, porque me lastima. Mejor que nos cuente un chiste el pastor, mejor queremos reírnos. Líbreme Dios de venir a entretener pecadores. Líbreme Dios de venir a hacer reír a la gente que se está yendo al infierno, cuando la misión del predicador y del pastor y del ministro de Dios realmente es salvar al pecador del juicio que se avecina y sacarlo, si es posible forzándolo aún, para que no se pierda eternamente. Y hay de aquellos que usan los púlpitos para hacer reír a su congregación, para sacarles dinero, para prometerles riquezas y cosas del mundo que no les van a ayudar en nada, en lugar de exhortarlos a la santidad y a la verdad. Verso 20. ¿Por qué más es esta condenación? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué más este pecado de incredulidad se hace presente? Porque la persona que decide no caminar con Cristo está viviendo haciendo lo malo y entonces aborrece la luz. Cuando hay cucarachas en un lugar que esté infestado, tú les avientas la luz y corren, todas se van. Si hay ratas en un lugar, alumbras el cuartito y todas las ratas corren, no quieren la luz. ¿Sí? Es una parábola solamente. O sea, lo que es no de Dios aborrece la luz. No quieren, porque la luz, en este caso la luz significa lo que te hace verte como eres. Cuando Dios te dice, mira, yo veo esto en ti, tú te ves así, pero yo te veo así. Y realmente tú eres no este. Este es el que el mundo te dice que tú eres, pero tú realmente eres este. Y a lo mejor no te va a gustar lo que ves, pero esa es la realidad. ¿Te gustaría que un médico te hiciera una radiografía, te detectara un tumor canceroso y luego te dijera, no se preocupe señor, no es nada, es un absceso de grasa, esté contento, esté tranquilo? Tú dijeras, ay, qué alivio, tengo un absceso de grasa. Y después de 5 años que vienen las consecuencias, te hagas un estudio y te digan, señor, señora, usted tiene un tumor. Si hace 5 años se hubiera empezado a tratar, podría haberse curado, pero ahorita ya no hay remedio. Ya hizo metástasis su tumor, ya infectó el hígado, ya infectó el riñón, ya está agarrando los pulmones. No se puede hacer nada. ¿Qué dirías tú? ¿Valió la pena esos 5 años de paz, entre comillas, para después encontrarte que estabas perdido? A mi juicio pienso que no. No vale la pena. Y a veces Dios lo que hace cuando nos habla precisamente es eso. Quizás digas, pero yo no estoy tan mal, pero yo no soy malo, pero yo soy honesto, pero yo soy trabajador. Mira, no es eso. Dios no vino a llamar a los justos, vino a llamar a los pecadores. Dios no vino por sanos, sino por enfermos. Puede que delante de los ojos de los hombres nos veamos justos, hasta buenos, pero en tu corazón tú sabes lo que hay. Y tú sabes de lo que Dios te habla y lo que Dios quiere que tú le entregues. Y el grande peligro de una persona que asiste formalmente a una iglesia es que se vuelve gente buena, buenos a los ojos de los hombres, pero no son cristianos. Parecen cristianos,
pero no son cristianos, porque sus obras, sus hechos, sus metas no son los de Cristo, pero parecen. Por eso en aquel día dice la Biblia que Dios va a apartar unos a la derecha, otros a la izquierda, y unos se van a espantar y van a preguntar: ¿y yo por qué estoy aquí? Si yo iba a la iglesia, si yo cantaba, si yo decía amén, si yo siempre estaba ahí presente, si yo abría mi Biblia, ¿por qué estoy aquí a la izquierda? Y después va a pasar y va a venir ese juicio, y Dios te va a mostrar todo, te va a recordar todo lo que había, que ya no te acordabas, que tú no me amabas a mí, tú no estabas ahí por mí. Querías que los demás pensaran que estabas ahí por mí, pero no estabas ahí, porque había en tu mente incredulidad. Todo esto es la incredulidad. ¡Qué grande, qué amplio! Por eso dice la Biblia, los cobardes e incrédulos en Apocalipsis 21:8. Y vienen pecados muy graves: fornicarios, hechiceros, idólatras, homicidas. Oye, ¿qué tienen que ver esos pecados? Es que ese pecado es un pecado que está por debajo, que no se ve. Vamos a leer en Juan 10:22, una última parte. Juan 10:22. Y voy a tener que omitir una parte del estudio que nos va a ser muy largo. Fíjense cómo otra vez está aquí. Celebrábase en Jerusalén otra vez Jesús, mismo pecado, diferente escena, mismos personajes, los judíos. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Qué dramáticos, querían: ya dinos si eres tú el Mesías. Ya estamos turbados, no sabemos, no estamos seguros, dinos ya, dinos si eres, no nos digas parábolas. Verso 25. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Qué les dijo Jesús? Ya te lo dije. Él dijo claro: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Pero no quieres creer, no porque tengas incapacidad mental o intelectual, es porque no te conviene que yo sea la verdad, porque yo he denunciado abiertamente tus pecados. Porque abiertamente he dicho y he predicado que la vida que tú estás viviendo es una vida que no agrada a Dios y que tienes que arrepentirte de ella y volverte de todo corazón, y entonces vas a poder caminar. Pero no quieres oír eso, porque tú, les decía a los judíos, tú ya estás en la sinagoga, eres sacerdote, predicas ahí, vives de las ofrendas del templo, pues no te conviene esa vida. Juan el Bautista, ¿sabe Juan el Bautista de quién era hijo? Era hijo de un sacerdote del pueblo de Israel. Juan el Bautista tenía derecho de predicar en la sinagoga. Él podría haber vivido cómodamente de las ofrendas que se daban en el templo. En el templo había carne, había trigo, había vegetales, había frutas, había todo para que él viviese. ¿Y sabe dónde predicó Juan el Bautista? En el desierto. Qué incómodo. Oiga, hoy tenemos un techito, ahorita está lloviendo. Si no tuviéramos este techo, estaríamos mojando. Muchos a lo mejor dirían: no, yo ya me voy porque está lloviendo, no me quiero mojar. Tienes una silla, estás cómodamente sentado. En el desierto no había sillas, había piedras si acaso. Había arena, había aire. La arena, cuando soplaba, se les metía en los ojos, se les metía en los oídos, se les metía en la cabeza, y luego te sacudías y sentías la arena caer. Hacía mucho calor. Y la gente estaba allí escuchando a Juan, no en la sinagoga oyendo a los judíos. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista venía de parte de Dios, con la llenura del Espíritu Santo, a decirles la verdad, y no todo lo que la religión judía les quería decir en la sinagoga, que a nadie bendecía y que a nadie salvaba. Y aún los sacerdotes venían de la sinagoga e iban a donde estaba Juan el Bautista, al desierto, y se metían a un sucio río como el Jordán, que siempre está lleno de tierra, y se iban a bautizar porque sabían que en él había de Dios, porque sabían que él, aunque era extraño, aunque era raro, se vestía con piel de camello, comía insectos. ¿Y este hombre qué es? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no está allá? ¿Por qué no se comporta normalmente? Porque Dios quería mostrar que todo el sistema religioso de su tiempo ya estaba corrompido, estaba ya podrido, como está igual hoy.
No vas a encontrar la salvación en una iglesia. La vas a encontrar cuando te arrepientas y vengas a Cristo y te humilles y quieras caminar con Él guardando su palabra, estés o no estés en una iglesia. Y es más, si estás en una iglesia donde no se predica ni la palabra, cuando te conviertas te vas a salir de esa iglesia. El Espíritu mismo te va a sacar de ahí porque vas a encontrar que ahí no está lo que tú necesitas, no está lo que tú requieres. Por eso les dijo, os lo he dicho y no creéis. ¿Y por qué no creían? Verso 25. Otra vez Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Y les dio más, todavía Jesús condescendiendo, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿No viste a los ciegos sanados? ¿No viste a los muertos resucitados? Léelo en Isaías 35. Ahí dice que cuando viniese el que hiciese esos milagros, ese era el Mesías. Si no me crees a mí, créeme a las obras. Versículo 26. Pero vosotros no creéis, ¿por qué? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Por qué no son de sus ovejas? Es que no fueron predestinados. Olvídate de esas filosofías de la predestinación. Eso es filosofía, no es ni Biblia. Nadie que ha leído la Biblia desde cero se convierte en el calvinismo, porque el calvinismo es una filosofía, no es ni siquiera doctrina bíblica. Todas las gentes que creen estas doctrinas de la predestinación y de la elección y que Jesús solamente murió por algunos y que unos fueron destinados a perderse y otros a salvarse, solamente lo creen porque han escuchado a otros. Nadie que yo conozca que ha leído la Biblia sin nada cree jamás esas doctrinas. De tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, a todos, no a unos. Bueno, ¿por qué no eran de sus ovejas? Porque las ovejas oyen, obedecen, son sensibles, son dóciles, y ellos no querían ser dóciles, no querían obedecer, no querían ser sensibles. Verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué entonces no eran de sus ovejas estos judíos que le decían hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Por qué no eran de sus ovejas? Porque no querían, verso 27, oír su voz y no querían seguir a Jesucristo. Muy sencillo. ¿Quién era responsable de eso? Ellos mismos. ¿Qué quería Jesús? Porque no envió Dios a su Hijo sino para salvar al mundo y no para que el mundo fuese condenado por él. Por más claro que sea el mensaje, la persona que tiene en su corazón incredulidad siempre va a decir, no, no es para mí, es para fulano, es para mengano, es para aquí, es para allá, otro día, sí cierto, pero no ahorita. No, va a tener 20,000 argumentos para no hacer lo que Dios le dice. Y ese es el pecado de incredulidad. Entonces, como te puedes dar cuenta, el problema no es si Dios puede salvarte. Más bien el problema es si tú quieres que Él te salve y estás dispuesto a caminar en los términos de Él, porque Él es Señor. Él no se va a someter a tus requerimientos. Él no te va a hacer una rebaja para que tú vivas como tú quieras. Él te va a decir, esta es mi palabra, te puedes someter a ella o puedes vivir como tú quieras. Es tu elección. Yo no te voy a obligar. Si quieres ser salvo, tienes que renunciar al pecado, tienes que creer en mi palabra y caminar en mí, y yo estoy dispuesto, porque mi mano está tendida. Mi mano no se ha cortado para salvar. Pero si en tu corazón hay incredulidad, no puedo hacer nada por ti, lo siento. ¿Sí? Soy Dios el Todopoderoso, podría decirle Dios a esa persona, decir, y aunque soy el Todopoderoso, yo te di en mi arbitrio, te di la decisión de tú tener un libre albedrío y tú vas a elegir si crees o no crees en mí. Y al final la decisión va a ser tuya. Por eso es que Dios puede condenar, o por eso es que Dios va a condenar a las personas que no creen. ¿Por qué? Porque no quisieron creer. Como dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Porque no les conviene que haya Dios. No les conviene que exista Dios. Porque si existe Dios, hay reglas. Si existe Dios, hay consecuencias. Si existe Dios, va a haber recompensas y va a haber castigos. Y la gente no quiere que haya recompensas y castigos fuera de los que vivimos aquí. Entonces mejor mato a Dios en mi conciencia y digo que no existe y me la creo, como el del tumor, ¿verdad? Vivió 5 años pensando que tenía un absceso de grasa y cuando fue a atenderse por segunda vez que ya le molestaba, le dijeron, ya no hay remedio. Pero si hace 5 años se hubiera extirpado ese tumor, se podría haber sanado. Una extirpación,
unas quimioterapias, se mata lo malo, se acabó. Puede usted vivir más tiempo. Así es la incredulidad. Dios te llama en un momento de tu vida. Y por último quiero decir que la incredulidad te hace perder el tiempo que Dios quería para ti. ¿Cuántos años estuvo dando vueltas Israel en el desierto? ¿Se acuerda? 40. ¿Sabe cuánto tiempo tomaba el traslado de Egipto a la tierra prometida? No más de 2 o 3 meses de tiempo. Eso era lo que hubieran tardado en llegar. ¿Sí? Porque iban con ovejas, con niños, mujeres embarazadas, recién aliviadas también, con bebés, ancianos, gente enferma. Por eso iban a ir muy lento. En 3 meses hubieran llegado a la tierra prometida. Obviamente tenían que luchar, tenían que pelear, tenían que tomar las promesas de Dios. Vuelta, hasta que toda esa generación que dijeron nos trajo para matarnos, lo provocaron a ira. Y vaya que Dios, para ser provocado, Dios no es temperamental, es porque realmente hicieron muchas cosas para llegar a eso. Entonces recalco, me quedo con el texto por último, si lo ponemos otra vez, el de Hebreos 3, por favor, versículo 15. Con este concluyo. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Por eso tenemos con tanto detalle descrito lo que pasó al pueblo de Israel, para que no nos vaya a pasar lo que a ellos, para que no te ocurra a ti, para que no me ocurra a mí. Y Dios lo dejó, mira, ya les pasó a ellos así. No vayas tú a endurecer tu corazón si oyes mi voz, no te vaya a pasar lo mismo que al pueblo de Israel. Y ya después de 20 años digas, no, pues ahora sí quiero volverme a Dios. Ya que está tu vida destruida, tus hijos perdidos, tu matrimonio acabado, hubieras venido mejor desde el comienzo. ¿Qué te costaba? De todos modos vas hoy a dejar todo lo que no quisiste abandonar desde el comienzo, y de todos modos hoy vas a reconocer que te equivocaste, pero te hubieras ahorrado todo lo que ya te pasó. Ven a Cristo hoy, porque cada día que pasa, cada semana, cada mes, cada año sin Cristo implica tomar malas decisiones, equivocarnos, y esas malas decisiones van destruyendo y van alterando nuestra vida y van descomponiendo los propósitos de Dios para tu vida, para tu familia. Ven a Cristo hoy, que aún es tiempo. Cerremos nuestros ojos, por favor. Cerremos nuestros ojos. Yo creo que es una palabra en la cual tenemos que meditar. La incredulidad, junto con la cobardía, son pecados de los últimos tiempos. Pecados que iban a ocurrir no en las personas que ante los ojos de la sociedad son evidentes pecadoras, sino en aquellos que tenían el conocimiento de la palabra, que sabían la Escritura, que conocían las demandas del Dios justo y bueno, que tenían a su alcance las promesas, pero que teniendo todo eso de su lado, decidieron no caminar con Cristo a pesar de ello. Decidieron no caminar de la forma que Dios quería. Que esa palabra pueda resonar en tu mente, que esa palabra pueda quedar en tu conciencia, porque no es mi voz, es la voz de Dios que te habla. Es la voluntad de Dios que ninguno se pierda, ni tú ni nadie, ni tú ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus tíos, ni tus sobrinos, ni tus amigos. Dios no quiere que nadie se pierda. Lamentablemente este mundo, el cual dice la Biblia que está bajo el maligno, ha engañado a muchos y les ha hecho creer que vivir sin Cristo no hay problema, no va a pasar nada. Mientras seas buena persona, mientras te comportes bien, mientras seas honesto, no va a pasar nada. No, el infierno y el cielo no existen, aquí están en la tierra. Y todo ese tipo de ideas alejan a la gente de la sincera fidelidad en Jesucristo.
dado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree sea un hijo de Dios y tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo sino para salvación, para que todo aquel que en Él cree reciba la salvación y tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Del Padre al unigénito Hijo, con los suyos habitó, para que todo aquel que en Él cree sea un hijo de Dios y tiene vida eterna, tiene vida eterna, tiene vida eterna, tiene vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo sino para salvación, para que todo aquel que en Él cree reciba la salvación y tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesús, que ha dado a su Hijo Jesús, que ha dado a su Hijo Jesús. No tienes por qué perder tu camino. No tienes por qué extraviarte en este mundo lleno de confusión. No tienes por qué vivir una vida donde la bendición de Dios esté lejos de ti, porque Jesucristo dio su vida. Ha pagado un precio alto para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y si tú hoy te vuelves de corazón, le dices: Señor, he actuado mal, reconozco mis pecados, quiero caminar en tus caminos, y dispones tu corazón para andar en sus pisadas, Él te puede dar vida en este día. Caminar con Cristo no es decir creo en Jesús. Caminar con Jesús no es nada más venir los domingos a una iglesia. Es mucho más. La incredulidad es algo muy sutil. No hay imposibles para Dios, no los hay, no los hay.
imposibles para Dios. ¿Qué es lo que te detiene de caminar con Cristo? ¿Qué es eso tan importante? ¿Qué es eso que tú piensas que vale más la pena que caminar con Jesús? Hoy viene Él delante de ti a decirte: si confías en mí, yo te puedo dar vida. Si crees a mis palabras, como dice la Escritura, puedes tener vida eterna. Si te vuelves a mí, yo te puedo dar vida, perdón, sanidad. Puedo darte una vida nueva, un corazón nuevo. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. A un Job, aquel santo de Dios que por la boca misma de Dios fue declarado justo, cuando él pudo conocer la magnificencia y su grandeza, él dijo: Señor, sé que todo lo puedes, que mis pensamientos no te son ocultos. Y hoy me arrepiento y me humillo en ceniza delante de ti. Si Job, siendo un hombre justo, pudo exclamar esas palabras, ¿no podremos tú y yo decirle: Señor, me he equivocado, he tomado un camino incorrecto, guíame, perdona mis pecados, Señor, y quiero caminar delante de ti? No quiero seguir el camino de los hombres en esta vida, el camino de las gentes que van lejos de ti, Señor, cuyas vidas terminan siempre en amargura, en tragedia, en desdén, en infelicidad, cuando está tan cerca de mí la luz hoy, cuando está tan cerca de mí tu salvación. Guíame y enséñame. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor.
Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Confiésale a Él tu pecado. Clama por su perdón. Clama por su ayuda, porque ciertamente Él está aquí. Y está aquí para salvar y para perdonar. No vino para destruir ni condenar, sino que está aquí para salvar. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y a la sombra de tus alas me pararé hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré, 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 clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré, 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 clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré, 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 clamaré. Porque he levantado mi voz de mañana, porque he levantado mi canto desde el amanecer, y cantaré aún más hasta ver resplandecer tu gloria en mí. Porque he levantado mi voz de mañana, porque he levantado mi canto desde el amanecer, y cantaré aún más hasta ver resplandecer tu gloria en mí. Límpiame, límpiame, Señor. Límpiame, Señor, vierte tu sangre en mí, borrando mi pecado. Vierte tu sangre
Hoy es el día de salvación. No es mañana, no es el próximo domingo, es hoy. Porque nuestra vida no está comprada, porque nuestra vida no está segura, porque este mundo está lleno de peligros y nuestra vida nos puede ser arrebatada en cualquier instante. Solamente en la mano de Dios estamos seguros. Solamente cuando dependemos de Él y descansamos en Él es cuando podemos estar seguros. Solo cuando tenemos certeza de que estamos en este camino de Dios, cuando tenemos certeza que su sangre nos ha lavado, es cuando podemos en verdad descansar y estar preparados para lo que venga. ¿Qué te ha hablado Dios? ¿Qué quiere Dios contigo? No estás aquí por error ni por accidente. Y si estás recibiendo este mensaje en tu hogar a través del internet o cualquier otro medio, Dios quiere que te vuelvas a Él. Mi yugo no es difícil, mi carga es ligera, dijo Él. Mi yugo no es difícil si vas conmigo. Pon tu confianza en Él. No importa lo que el mundo te depare, Él te va a ayudar. Si tú caminas con Él, no será difícil. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti. Ya mi carga en ti eché. Quiero seguir con tu gracia sobre mí. Quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva.
voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti eché. Voy a seguir con tu gracia sobre mí. Quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy y hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. Pon tu confianza en Él. No temas lo que pueda venir. No seamos como aquel pueblo que, viendo las maravillas de Dios, no quisieron creer que los iban a introducir en esa tierra buena. No quisieron darle crédito a sus palabras y decidieron empecinarse en sus razonamientos, dando y arguyendo razones de por qué Dios no iba a hacer lo que dijo que iba a hacer. Perdieron la oportunidad. No la pierdas tú. Que estas palabras que están escritas, como dice la carta a los Corintios, sirvan como ejemplo, sirvan como testimonio para que escarmentemos en cabeza ajena y no nos ocurra como aquellos que parecen no haber alcanzado las promesas de Dios, sino que podamos estar en esta senda estrecha. Padre, muchas gracias te damos en esta tarde. Te damos gracias porque tú has dado a tu Hijo y nos has dado pruebas indubitables por las cuales podemos depositar toda nuestra confianza en ti, Señor, por las cuales podemos caminar confiando en tu palabra, en tus mandamientos, en tu fe, en tu gracia, Señor, sabiendo que cada uno de ellos está diseñado y pensado para llevarnos y acercarnos a ti. Padre, trae vida eterna. Derrama tu Espíritu sobre aquellos, Señor, que oyen tu voz y que deciden caminar contigo, Señor. Pon, Señor amado, esa esperanza en sus vidas. Guíalos a la fe, Señor, que salga, y al conocimiento del Hijo de Dios. Te damos hoy gracias, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Dios te bendiga. Lleva esta